Gracias, señora presidenta. Menuda alianza de trileros la que existe entre el sociocomunismo sanchista y el golpismo separatista. Tramposos, tramposos, rían, que todavía queda mucho, que buscan su propio beneficio personal, económico, judicial y político, ya sin máscaras. Sánchez para arañar más días en el poder y los separatistas para la impunidad de su actuación delictiva, corrupta y de casta. Por tanto, no pretendan contarnos aquí, como están haciendo ya, versiones románticas de que buscaban la liberación de su pueblo, la democracia. Lo que se busca aquí es su impunidad frente a la corrupción y el expolio económico de sus conciudadanos. Buscan descaradamente su supervivencia propia en una situación de dependencia y de interés que es más espúrea y más patética imposible. Sánchez sabe además perfectamente de la voluntad confesada de sus socios de socavar y destruir el país, la nación que él mismo preside, y los proetarras y los golpistas saben que solo Sánchez, solo alguien con su grado de narcisismo y falta de escrúpulos, solo con él, con alguien como él, pueden conseguir su objetivo. Tienen un pacto de connivencia y de conveniencia a costa de todo lo demás y de todos los demás, de la democracia, de la igualdad, de la paz social y de la justicia. Por tanto, bajo todas estas excusas y la palabrería que hoy vamos a oír aquí, que nada tiene que ver con la realidad y que la gente cada vez se traga menos, se esconde lo más bochornoso, la mentira y el engaño ya crónico y conocido del sanchismo, del señor Sánchez, hasta el ridículo y el sonrojo. Mintió, como sabemos todos, cuando aseguró que no pactaría con Podemos, mintió cuando dijo que no pactaría con los proetarras de Bildu, con los supremacistas de Esquerra Republicana y de Puigdemont, y mintió cuando negó tajantemente que existirían los indultos. Y ustedes ahora vienen aquí a hablarnos de democracia, de civismo, de modernidad, cuando todo esto es lo más parecido que existe al antiguo régimen y al totalitarismo. La no sumisión del gobernante. Sí, los estados modernos se fundan en que cualquier persona, y más quien ejerce el poder, está sometido a la ley que todos aprobamos y que aplican los tribunales democráticos de justicia. Hablan de democracia cuando no hay un conflicto posible entre la ley y la democracia. No existe. Cuando las leyes de desconexión que se aprobaron en el Parlamento en cuanto a la forma, se aprobaron vulnerando gravemente los derechos parlamentarios de la oposición. Y en cuanto al contenido, ¿saben ustedes, han leído esas leyes de transición, de desconexión, cómo configuraban, por ejemplo, la justicia? En una concepción totalmente anterior a cualquier Estado moderno civilizado, en el que la justicia, los órganos de la judicatura, eran designados por el presidente del Ejecutivo, de la Generalitat. Algo que no existe en ningún modelo napoleónico, que no existe hace décadas. No, aquí hay un manoseo de la justicia, señor Morano, pero es que ahí ya no era ni manoseo, era designación directa por el presidente del Ejecutivo. Es un modelo que está superado en cualquier Estado civilizado, democrático, moderno. Por tanto, ¿qué democracia con esa simbología bochornosa nazi con la que estábamos viviendo diariamente en las calles? Sí, simbología nazi cuando se utilizan a niños en perfecta formación con brazaletes. Sí, cuando hay esas siniestras manifestaciones nocturnas o cuando la megafonía te recuerda desde las alcantarillas lo que el pueblo no debe olvidar. Eso ha ocurrido en Cataluña con un supremacismo racista. Recuerden lo de las bestias taradas. Sí, bestias taradas. Con esa fobia a lo español, que la izquierda española no se sabe por qué siempre está presta a comprar, a diferencia de cualquier izquierda de cualquier país. ¿De qué diálogo quieren hablar aquí? Quienes decían que iban a desarrollar el procés sí o sí. ¿Qué vienen aquí a hablar de concordia y de convivencia cuando dependen y pactan con quienes se han beneficiado del terrorismo hasta hace 2 días y son todavía a día de hoy incapaces de condenarlo, el terrorismo? Cuando agreden a una mujer, por ejemplo, y le rompen la nariz por tocar un lazo amarillo. Eso es lo que ustedes están defendiendo. Los que han defendido y han provocado la ruina, el destrozo y la fractura social grave entre catalanes. Esto no es cuestión de anticatalanismo, es una fractura provocada por ustedes y por quienes les apoyan a ustedes entre catalanes y entre españoles. Y cuando con esa actuación dejan abandonados e indefensos a más de la mitad de los catalanes que sufren señalamiento, violencia, discriminación lingüística, social, incluidos niños señalados en el patio y vigilados, no vaya a ser que hablen castellano, español. Estos indultos son un acto de corrupción política y un solemne desprecio a los españoles honrados, a los trabajadores que cumplen la ley, que deben cumplirla y si no lo pagan muy caro, a diferencia de ustedes y sus amigos. Es un desprecio al Estado de Derecho, a los principios básicos de la civilización, de la convivencia, el respeto a los demás, el respeto a la palabra dada,
a los acuerdos suscritos, a las normas. Es un engaño, el engaño que supone esta desconexión unilateral, repentina de esos acuerdos ya alcanzados hace tiempo y que ya de por sí habían sido fruto de sucesivas cesiones siempre de una parte, que era España, que era el Estado, respecto de los políticos independentistas catalanes y sus propios enjuagues personales. Ustedes han intentado manchar la actuación de los tribunales de justicia de un Estado de Derecho como una venganza, cuando son ustedes quienes y quienes les mantienen en el poder, quienes se quieren vengar de la justicia, de su independencia, de su insobornabilidad. Y es que les irrita, además. No solo es que porque la justicia se basa en unos valores que ustedes no sé si es que desconocen o que les irritan incluso. La dignidad, la búsqueda de la verdad, el honor, la entereza, la independencia. Ridículo y desvergüenza el haber concedido estos indultos con base en unos informes de instituciones penitenciarias, de la Generalitat de Cataluña, claro, que decían de Junqueras, de los Jordis, fruto de un proceso de reflexión, han desarrollado pensamientos autocríticos y han tomado conciencia de sus actos, entre otras muchas cosas. Cuando luego en la misma puerta de la cárcel de Lledoners cogen la pancarta y entonan el "lo volveremos a hacer y lo haremos bien". Lo peor para ustedes y lo mejor para España y los españoles es que posiblemente paguen todo este trampantojo. Por no apoyarles no les ha apoyado ni su propia Fiscalía, ni la Abogacía del Estado, y digo lo de su voluntariamente. Para mayor vergüenza, estamos ante indultos no solicitados por los indultados, sin el más mínimo arrepentimiento ni petición de perdón, y totalmente al contrario, con la voluntad declarada de volver a delinquir. Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa, que se parece, es muy similar a la declaración institucional que hemos circulado recientemente y a una PNL nuestra también reciente. Lo que tampoco se dice en la PNL es que los gobiernos del Partido Popular tienen también buena parte de responsabilidad en la responsabilidad de la situación a la que hemos llegado, y lo saben. En cuanto a inacción, dejación, connivencia con políticas separatistas abiertamente contrarias al ordenamiento y al Estado del que son parte, enjuagues y repartes con partidos nacionalistas. Vox ejerció la acción popular contra estos delincuentes. Gracias a Vox se pudo aplicar la ley y Vox ha recurrido los indultos, tanto el político como el económico, como luego tendremos oportunidad de volver a hablar. Por tanto, si ellos lo vuelven a hacer, nosotros también lo volveremos a hacer, señorías. Muchas gracias. Gracias, señoría. Sí, gracias, señora presidenta. La verdad es que es asombroso ver en qué se está quedando la autodenominada izquierda. Están ustedes defendiendo los planteamientos más antidemocráticos y más casposos, con todos los respetos del mundo. Esto consiste simplemente, esto no es política, esto consiste en saltarse la ley y en sentirse muy por encima de la ley y muy por encima de los demás conciudadanos. Estamos hablando de eso. Cuestionar, a su vez, ustedes cuestionan constantemente con esa superioridad moral que se autoatribuyen lo que dicen los tribunales. El derecho el indulto, desde luego que existe, a uno le puede gustar o no gustar, a mí particularmente no me gusta cuestionar lo que dicen los tribunales, pero el derecho de gracia y el indulto tiene a su vez unos elementos reglados que deben cumplirse, muy poquitos, pero que deben cumplirse, y que aquí de forma manifiesta no se están cumpliendo. Ustedes que hablaban del perdón como actitud cristiana, desde luego, pero es que aquí no existe ni voluntad de pedir perdón, ni el más mínimo arrepentimiento. Entonces, cuando uno quiera comprar los postulados de la Iglesia Católica, hay que comprarlos todos en un bloque, no solo selectivamente lo que a uno le interesa. Entonces, la verdad es que naftalina, decían, pero si es que naftalina y caspa es lo que están ustedes defendiendo, que es predemocrático y que es previa a los estados modernos, que se caracterizan por eso, porque todo el mundo está sometido a la ley. La ley es la que diferencia el basarse solo en el uso de la fuerza o basarse en un estado de igualdad todos con base en las leyes, en las normas que todos nos hemos dado. La Fiscalía, el Ministerio Fiscal, encabezado por Lola Delgado, está diciendo que el indulto representaría una lesión intensa a los valores afectados de convivencia democrática y orden constitucional, perjudicando a todos los españoles. Esto no lo digo yo, lo dice el fiscal. El Tribunal Supremo está diciendo a su vez toda una serie de cuestiones como que no han asumido, interiorizado o aceptado el delito cometido ni la lesión extraordinaria e intensa del bien jurídico lesionado. Por tanto, lo que se está aquí premiando, promoviendo, es el chantaje, es el espíritu de casta, de gente que se siente superior a los demás y superior a la ley. El quererse por encima de la ley. Y ustedes, el gobierno actual de España, está tratando de engañar a los españoles y al final van a ser engañados por los separatistas. Y el culmen ya de todas las corrupciones, porque esto estamos hablando, no enfoquen aquí la cuestión por una cuestión democrática, romántica. Esto es una serie de señores trileros que llevan décadas estafando y robando a su pueblo, sacando el dinerete con bolsas de basura por los Pirineos, sí, estafando a su pueblo, enriqueciéndose personalmente, ¿vale? Pues entonces
la culminación de esta corrupción es precisamente ya indultar también económicamente a esta serie de señores. Es decir, que las responsabilidades ante el Tribunal de Cuentas que tienen asumidas, el gobierno catalán va a pagar, a su vez, de forma ilegal y fraudulenta a estos políticos condenados las cantidades que les exige el Tribunal de Cuentas. Es decir, que los actuales gobernantes de Cataluña, discípulos de los anteriores, lo que hacen es utilizar ilegalmente dinero público de todos los catalanes, de los españoles, dinero público